el chasquido. La pistola. No fue un golpe, ni un grito, sino un sonido seco, metálico, un eco brutal que resonó en el sagrado silencio de la plegaria eucarística. Era el sonido del acero, tensado y despiadado, que devoró mis palabras sagradas de la transubstanciación antes de que pudieran escaparse del todo de mis labios resecos. Aquel clic helado fue una bofetada en el rostro del momento más santo que conocemos, un sacrilegio sonoro que no pertenecía a este lugar, a este tiempo, a este instante. No en nuestra pequeña iglesia de Santa Brígida del Monte, con sus viejos muros de adobe que habían escuchado innumerables plegarias, con su modesta bancada de madera que crujía bajo el peso de generaciones de fe y de dudas. No en este santuario, no mientras yo, humilde siervo del Señor y párroco de esta comunidad, sostenía el cuerpo de Cristo. La hostia consagrada, un disco inmaculado de pan de harina, se elevaba con reverencia por encima del altar, ofrecida al mundo como la promesa de la salvación eterna. Mis manos, ya marcadas por los años y el servicio, temblaron no por debilidad, no por la edad que empieza a dejar sus huellas, sino por la pura y cruda intrusión del mal, de la violencia, de algo tan profano que desgarró el tejido mismo de la fe, que nos unía a todos bajo este techo. Pude sentir cómo la blancura de la hostia, la esencia misma de la luz divina, se bamboleaba precariamente entre mis dedos, una fragilidad inmaculada contra el telón de fondo de una oscuridad recién desatada, que se extendía como una mancha de tinta sobre el lienzo de la paz. En ese microsegundo, eterno y fugaz a la vez, el profundo silencio de la plegaria eucarística se quebró. Se hizo añicos como cristal bajo una piedra. No fue el suave murmullo devoto de mis feligreses lo que lo reemplazó, sino un jadeo colectivo, un suspiro ahogado, un estallido de pánico que emanaba de un centenar de almas, el terror. Fue como si una ráfaga de viento helado, proveniente de algún abismo insondable, hubiera barrido el templo, congelando a todos en su sitio. Pude sentir el escalofrío en mi propia piel, casi olerlo, ese miedo ancestral y agudo que emanaba de cada banco, de cada rostro petrificado. Los ojos se abrieron desmesuradamente, las manos se aferraron a las bancas o se llevaron al pecho en un gesto instintivo de protección, y la quietud que se asentó sobre la nave no era de recogimiento, sino de un horror mudo. Mis propios ojos, fijos un segundo antes en el milagro del altar, en el sacramento que daba sentido a mi existencia, se desviaron por una fuerza invisible e irrefrenable. Fui atraído, casi compelido, hacia la fuente de aquel ruido infame, y allí estaba él. En medio de la nave, de pie en el mismísimo corazón de nuestra casa de Dios, donde solo debería reinar la oración y la paz, se erguía un muchacho, un joven que conocía desde que era un niño, desde que su cabeza rizada apenas asomaba por encima de los bancos, un niño al que había visto crecer y luchar, Javier Montoya. La sangre se me heló en las venas. Las palabras que iban a completar la consagración murieron en mi garganta, atrapadas por el terror, por la contradicción abismal de lo que mis ojos veían. Javier, un alma herida, lo sabía, un muchacho impetuoso y atormentado por las cadenas de su historia familiar, pero nunca antes un alma homicida empuñaba una pequeña pistola. No era un juguete, no la ilusión de una amenaza. Brillaba con una luz lúgubre bajo la tenue luz anaranjada que se filtraba por los vitrales, un presagio de muerte en un lugar de vida, un eco metálico de la desesperación que lo había corroído. Mis pensamientos se arremolinaron, una tempestad de súplicas y preguntas sin respuesta. Dios mío, ¿qué has permitido? Y la apuntaba. Mi mente buscó una lógica, un blanco previsible. No a mí. No a la imagen de la Virgen de Guadalupe que nos observaba desde su nicho, ni al crucifijo, al Cristo sufriente que presidía el altar. Tampoco a sus enemigos declarados, a esa otra familia que llenaba los bancos del lado opuesto, los Rivera, con quienes los Montoya habían librado una guerra silenciosa durante generaciones, un rencor tan antiguo y enraizado como los mezquites retorcidos que salpicaban el valle, cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra de este pueblo. No. El blanco de su ira, de su desesperación, de su mano temblorosa, era otro, más íntimo, más desgarrador. Apuntaba a su propio padre, don Rafael Montoya, un hombre de hombros anchos y mirada severa, cuya terquedad era tan legendaria como su amor por su tierra, se sentaba inmóvil en el banco. Su rostro, surcado por el asombro y una extraña, inquebrantable resignación, parecía envejecer 10 años en un instante. Los ojos de Javier, los ojos de mi joven feligrés, estaban inyectados en una furia que no conocía límites, una desesperación que parecía haberlo consumido por completo, vaciándolo de todo excepto de este acto final. El arma que empuñaba no era un arma de defensa, era dolorosamente un arma de rendición, de aniquilación, el fruto amargo de un amor pervertido en odio, de una lealtad familiar convertida en veneno. Era la imagen más imposible que mis ojos sacerdotales habían presenciado jamás.
Un hijo contra su padre, en el altar de Dios, en el momento de la más pura entrega y de la más sublime comunión. ¿Qué era esto? ¿Un sacrilegio consumado que mancharía por siempre los muros de Santa Brígida? ¿El colapso de todo lo que creíamos sagrado, de los lazos de sangre, de la promesa de la salvación? ¿Un rito de violencia para purgar un odio tan profundo que la propia fe se doblaba bajo su peso, amenazando con aplastar a todos sus creyentes? Mi mente, entrenada en la teología y la razón, se negaba a procesar la escena, a darle un sentido. Mi corazón, acostumbrado a consolar y guiar, se encogió en un nudo de pánico helado, una agonía muda que me dejó sin aliento. Elevé una plegaria silenciosa, apenas un gemido del alma. Señor, ¿por qué? ¿Qué harás? La hostia, aún en mis manos temblorosas, sentía el peso no solo del cuerpo de Cristo, sino de todo el dolor, toda la desesperación de este pequeño rebaño que se desmoronaba ante mis ojos. La fe de todo el pueblo de Santa Brígida, de cada hombre, mujer y niño en esa iglesia, pendía de un hilo tan fino como la tela de una araña, a punto de romperse bajo la presión de aquella pistola, bajo el peso de un conflicto que parecía trascender lo humano. Aquella mañana de domingo, bañada por la luz incierta que se colaba por los vitrales, todo lo que creíamos de la misericordia de Dios, de su capacidad infinita para intervenir en el mundo, de su amor para perdonar los pecados más atroces, se estaba probando al límite. Y yo, su humilde párroco, su padre Miguel, no tenía idea, ninguna pista, ningún presentimiento de lo que vendría después. No tenía idea de que lo que estábamos a punto de presenciar no sería un acto de violencia, ni una tragedia consumada, ni siquiera un simple desafío a la autoridad divina. No, estábamos al borde de algo infinitamente más vasto, más incomprensible, más deslumbrante que cualquier odio humano. Estábamos al umbral de la revelación de la más increíble, la más poderosa, la más innegable manifestación de la pura e inmaculada misericordia de Dios que un hombre, un sacerdote, pudiera alguna vez ver con sus propios ojos. Y cambiaría todo. Cambiaría nuestras vidas, nuestra fe, el destino de este pueblo. Aquellos que me conocen bien, que han compartido conmigo el pan y el vino, el consuelo en la pena y la alegría en la esperanza, saben que no soy hombre de grandilocuencias, ni de visiones proféticas. Mi fe es sencilla, arraigada en la tradición y en la vida cotidiana de mis feligreses. Pero cuando la gracia divina se manifiesta con una fuerza que desgarra el velo de lo ordinario, el alma de un sacerdote, por muy humilde que sea, se ve obligada a reconocer y a proclamar la magnitud de lo que ha presenciado. Lo que estaba a punto de ocurrir, lo que Dios iba a desvelar ante nuestros ojos, no era una simple coincidencia, ni un atisbo de esperanza en un mar de desesperación, no. Era la promesa cumplida de la misericordia más allá de toda comprensión humana, la intervención de un amor que desafía la lógica, y que, estoy seguro, fue el milagro más puro y deslumbrante que mis ojos hayan tenido el privilegio de contemplar, un antes y un después para este humilde pueblo. Y ese pueblo, mis queridos hermanos, es Santa Brígida del Monte, un lugar bendecido y a la vez marcado por sus propias cicatrices, por el polvo de su historia que se aferra a cada rincón, a cada piedra de sus calles empedradas. Llegué aquí hace 5 años, un sacerdote joven aún en espíritu, pero con el corazón ya templado por algunas penas y alegrías en otras parroquias. Cuando el obispo me envió a Santa Brígida, me habló de la belleza de sus atardeceres, de la fertilidad de su tierra, de la devoción de su gente, y todo eso era cierto. El sol se ponía sobre los mezquites con una paleta de ocres y púrpuras que te robaban el aliento. Los campos de agave se extendían como un mar verde esmeralda bajo el cielo infinito. Y la fe de muchos era tan profunda como los pozos que alimentaban sus cultivos. Pero el obispo también me advirtió con una mirada grave de las sombras que se cernían sobre Santa Brígida. Me habló de una grieta antigua, de una herida que, a pesar de los años y de las generaciones, no terminaba de cicatrizar. Y pronto, con el paso de los días y de las semanas, comprendí la profunda verdad de sus palabras. Mi parroquia era un pueblo pequeño, sí, de esos donde todos se conocen, donde los chismes viajan más rápido que el viento entre las jacarandás, pero también donde las afrentas no se olvidan, donde los rencores se heredan como propiedades, pasando de padres a hijos, de abuelos a nietos, en una cadena interminable de amargura. La raíz de esta amargura, este veneno que corría por las venas de nuestra comunidad, era el amargo feudo entre las dos familias más antiguas y poderosas de Santa Brígida, los Rivera y los Montoya. Era una disputa de tierras, me contaron los ancianos con voz queda y ojos que reflejaban viejos dolores. Una querella insignificante en sus inicios, apenas una linde mal definida entre dos propiedades colindantes hace más de 100 años.
Pero el orgullo, como una mala hierba, se había enredado en esa semilla de discordia, y con el tiempo, lo que era un malentendido se convirtió en un pleito legal, luego en una rencilla familiar, y finalmente en una enemistad que trascendía la razón. Una guerra silenciosa que definía la vida en Santa Brígida. Los Rivera, con sus vastos campos de maíz y sus tejados de teja roja, se consideraban los guardianes de la tradición y la fe. Eran gente de misa dominical, de rosarios al atardecer, de ofrendas generosas a la iglesia. Al frente de ellos, un faro de devoción y fortaleza, se encontraba doña Elena Rivera. ¡Ah, doña Elena! Su nombre evocaba en el pueblo una mezcla de reverencia y compasión. Era una mujer menuda, de manos nudosas por el trabajo y los años, pero con una mirada clara y penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. Su fe, Padre Santo, era tan grande como el cielo que cubría Santa Brígida, tan profunda como las raíces de los ahuehuetes que flanqueaban el río. Era una mujer que sonreía con los ojos, que hablaba con la sabiduría de los años y la paz de quien ha entregado su vida a Dios. Recuerdo sus palabras durante una de mis primeras visitas pastorales, mientras tomábamos un café humeante en su cocina, con el aroma a tortillas recién hechas flotando en el aire. Padre Miguel, me dijo con voz suave pero firme, la fe no es solo ir a misa, es vivir cada día con el corazón abierto al prójimo, aunque ese prójimo sea el que nos ha hecho daño. Aquellas palabras me golpearon entonces, resonando con la realidad del pueblo, y resonaron con mucha más fuerza después, a la luz del milagro. Pero doña Elena no solo llevaba el peso de su familia y de su fe, llevaba también el peso de una enfermedad implacable. El cáncer, esa bestia silenciosa y voraz, se había anidado en su cuerpo, consumiéndola poco a poco. Los médicos de la capital, después de innumerables viajes y consultas, habían sido claros. No había nada más que hacer. Sus días estaban contados. Ver a una mujer de tanta luz, de tanta entrega a Dios, marchitarse así, era un golpe para la fe de muchos en el pueblo, una prueba amarga, pero doña Elena, incluso en su declive físico, mantenía una serenidad que solo la fe más pura puede otorgar. Sus oraciones eran más intensas, sus sonrisas más etéreas, como si ya estuviera vislumbrando los jardines del cielo. Su familia, sus hijos y nietos la rodeaban con un amor desesperado, aferrándose a cada aliento, a cada gesto de su matriarca. Ellos veían en ella no solo a su madre o abuela, sino a la encarnación de la bondad que los Montoya se habían negado a reconocer. Del otro lado de la balanza, con la misma fuerza de un viento de sequía, se alzaban los Montoya. Si los Rivera eran la quietud de la fe, los Montoya eran la testarudez del orgullo. Sus tierras, aunque no tan extensas como las de los Rivera, eran reputadas por sus buenos pastos y la calidad de su ganado. Eran hombres de palabra dura y de miradas desafiantes, forjados en el trabajo arduo y en la convicción de su propia razón. Su patriarca, don Rafael Montoya, era la viva imagen de esa convicción. Un hombre de hombros anchos y rostro curtido por el sol y el viento, con ojos oscuros y penetrantes que rara vez mostraban alguna emoción más allá de la determinación. Don Rafael era un hombre de costumbres, cumplía con los sacramentos, sí, pero su piedad era más un deber social que una entrega del corazón. Para él, la devoción abierta, esa fe exuberante de los Rivera, era a menudo una debilidad, una excusa para la sumisión, una afrenta a la dignidad que, según su credo, cada hombre debía forjar con sus propias manos y su propia fuerza de voluntad. Recuerdo mis intentos de acercarme a él, de tender puentes. Después de una misa, le abordé en el atrio, intentando iniciar una conversación sobre la importancia del perdón en la comunidad. Él me escuchó con paciencia, asintiendo con la cabeza, sus ojos fijos en el campanario. «Padre Miguel», me dijo finalmente, con una voz rasposa como el mezquite seco. «El perdón es para los que pueden olvidarse de las ofensas. Y algunas ofensas, padre, se graban en la sangre, se transmiten de generación en generación. No se borran con una oración ni con un sermón». En sus palabras no había rencor explícito, sino una convicción férrea, una resignación casi fatalista a un destino de eterna contienda. No había lugar para la misericordia en su código de honor, solo para la justicia, o lo que él percibía como tal. Y así, mis hermanos, sus hijos y nietos, heredaron no solo sus propiedades y sus apellidos, sino también este veneno ancestral. Los niños Montoya crecían escuchando las historias de agravios cometidos por los Rivera, y los Rivera hacían lo mismo. El odio no se predicaba abiertamente, no se fomentaba con discursos incendiarios, pero se respiraba en el aire. Se transmitía en las miradas furtivas, en los gestos desdeñosos, en el silencio tenso que caía cuando un miembro de una familia cruzaba el camino de un miembro de la otra. Las fiestas del pueblo se dividían, los asientos en la iglesia se mantenían rigurosamente separados,
Y los jóvenes de ambas familias, en vez de encontrar amistad y camaradería, se veían con la desconfianza del adversario, listos para el roce, para la provocación. El pueblo entero vivía en una tensión constante, una paz frágil que yo, como párroco, intentaba remendar con mis sermones. Predicaba sobre el amor de Cristo, sobre la parábola del hijo pródigo, sobre la necesidad de perdonar 70 veces 7. Organizaba encuentros, intentaba acercar a las familias en actividades parroquiales, en obras de caridad. Pero mis palabras, por más que las pronunciara con el corazón en la mano, parecían desvanecerse en el aire, rebotando contra un muro invisible de resentimiento y orgullo. Era como intentar curar una gangrena con una pomada, una herida tan profunda que ya no era solo de la piel, sino de los huesos, del espíritu. Durante esos 5 años, cada homilía sobre el perdón y la reconciliación era un acto de fe y a veces de desesperación. Veía las cabezas asentir en la congregación, oía los amén pronunciados con devoción, pero cuando mis ojos se encontraban con los de los Montoya o los Rivera, veía la misma expresión inquebrantable, la misma resistencia. Era como si mi voz fuera un tenue susurro contra el estruendo de un vendaval, incapaz de mover las rocas de sus corazones. La comunidad estaba enferma, Padre Santo, enferma de un mal que ninguna medicina terrenal podía curar, ningún consejo humano podía mitigar. Necesitábamos algo más, algo que trascendiera la lógica humana, algo que sacudiera el mismo cimiento de su inmovilidad. Y yo, mi humilde persona, el Padre Miguel, a pesar de mis esfuerzos y mis oraciones, me sentía cada vez más pequeño, más insignificante frente a la magnitud de este abismo. Me preguntaba si mi fe era suficiente, si mi vocación podía realmente hacer una diferencia donde siglos de historia y orgullo habían sembrado tanta cizaña. Me arrodillaba ante el sagrario, pidiendo a Dios una señal, una guía, una intervención. Y como ya les he dicho, no tenía ni la más remota idea de la forma en que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, decidiría responder a esas súplicas, a los clamores de un pueblo herido y a las oraciones de un sacerdote abrumado. No sabía que estaba a punto de presenciar un acontecimiento que no solo borraría las viejas heridas, sino que resplandecería con la verdad más pura y deslumbrante de la presencia divina. Una manifestación que dejaría a todos, incluso al más escéptico, sin aliento y con la fe transformada para siempre. La situación, queridos hermanos y hermanas, se había vuelto sencillamente insostenible. Aquel murmullo de rezos y súplicas que elevaba al sagrario, pidiendo una señal, una guía, una intervención divina para nuestro pueblo de Santa Brígida del Monte, resonaba en el silencio de la noche como un eco solitario en el vasto desierto. Sentía el peso de mi sotana más que nunca, no como un manto de dignidad, sino como una carga de impotencia. Las heridas de los Rivera y los Montoya, lejos de cicatrizar, parecían haberse abierto más, supurando un veneno que ahora amenazaba con devorar los últimos vestigios de paz que intentábamos mantener. Era como si el mismo aire que respirábamos en Santa Brígida se hubiera vuelto denso, cargado de una electricidad ominosa, presagiando tormenta. No pasaba una semana sin que llegaran a mis oídos rumores de roces, de miradas desafiantes en la plaza del pueblo, de palabras ásperas lanzadas como piedras. Los jóvenes que deberían haber sido la esperanza y la renovación de este lugar, eran ahora los más encarnizados portadores del odio de sus ancestros. Se habían envenenado con la historia, con los cuentos de agravios pasados, con la amargura que sus mayores, a menudo sin querer, les habían legado. Unas pocas semanas antes de aquella misa memorable, la tensión se había desbordado de una manera alarmante, casi trágica. Recuerdo una tarde soleada, de esas en que el sol de nuestro México baña los adobes con un oro líquido, y el aire huele a tierra mojada después de un chubasco. Yo estaba sentado en el atrio de la iglesia, preparando mi homilía para el domingo, cuando un grito desgarrador rasgó la aparente tranquilidad del pueblo. Era un grito de ira, de desesperación juvenil. Al asomarme, vi cómo la plaza, habitualmente un lugar de encuentro y de risas de niños, se había convertido en un campo de batalla improvisado. Los jóvenes, sí, los hijos y nietos de ambas familias, se habían enfrascado en una reyerta. No era una simple discusión. Volaban puños, empujones y palabras que cortaban más profundo que cualquier navaja. Vi a un muchacho, apenas un hombre, de la familia Rivera, caer al suelo con la boca ensangrentada. Y en el centro de todo, con los ojos inyectados en sangre, con una furia desatada que parecía consumirle el alma, estaba Javier Montoya. Ah, Javier, el hijo de don Rafael, un muchacho que poseía la misma terquedad de su padre, pero sin la templanza que, con los años, don Rafael había logrado adquirir. Javier era un alma en pena, un espíritu ardiente que había tomado el resentimiento de su linaje y lo había transformado en una llama destructiva dentro de sí. Recuerdo cómo le había visto crecer, desde un niño travieso hasta un joven sombrío, siempre con esa mirada desafiante,
esa manera de hablar cortante, como si llevara el peso de todas las injusticias del mundo sobre sus hombros. En aquella ocasión estaba fuera de sí, gritando amenazas, sus manos apretadas en puños, su cuerpo tenso como un arco a punto de disparar. «Ya estamos hartos de sus provocaciones, Rivera. Este pueblo es nuestro tanto como suyo», bramó, sus palabras resonando en la plaza, silenciando por un instante la refriega, pero solo para intensificar la tensión. Los demás jóvenes, como perros amaestrados para la contienda, se movían a su alrededor, esperando su señal. Era un líder en el odio, una figura trágica que yo, con todas mis fuerzas, había intentado desviar de ese camino oscuro, pero sin éxito. Mis sermones sobre el perdón, mis palabras sobre la misericordia, se estrellaban contra el muro de su ira, como olas contra un acantilado inamovible. Intervine, por supuesto. Mi presencia en la plaza a menudo era suficiente para disuadir las reyertas. Pero esta vez el aire de desesperación era tan denso que ni siquiera mi voz, que generalmente era respetada, pareció tener el efecto de siempre. «Basta ya, hijos. Por el amor de Dios. En esta plaza no hay lugar para la violencia», grité, poniéndome entre ellos, sintiendo la adrenalina y el miedo en mis propias venas. Poco a poco, con los dientes apretados y las miradas todavía cargadas de veneno, se dispersaron. Pero la advertencia estaba dada. Esa paz frágil se había roto. La balanza se inclinaba peligrosamente hacia la tragedia. Mientras tanto, en una dolorosa antítesis a esta espiral de violencia, la vida de doña Elena Rivera, la matriarca de la otra familia, se desvanecía lentamente. Su salud, ya frágil por años, se había deteriorado a ojos vistas. El cáncer, esa enfermedad silenciosa y cruel, había hecho metástasis, invadiendo su cuerpo con una voracidad implacable. La recuerdo de mis visitas a su casa, un pequeño hogar modesto pero siempre pulcro, lleno del aroma a hierbas medicinales y a cera de vela. Ella, la que había sido una mujer recia, pilar de su familia, ahora yacía postrada en su cama, su piel cetrina, sus ojos grandes y cansados, pero aún con ese brillo de fe inquebrantable que la caracterizaba. Los médicos de la capital, a quienes su familia había llevado con grandes sacrificios y esperanzas, finalmente la habían desahuciado. Recuerdo las palabras de su hija, Rosa, pronunciadas entre sollozos en mi confesionario. «Padre Miguel, ya no hay nada que hacer. Dicen que es cuestión de días, quizás semanas. Se está apagando como una velita en el viento». Su voz se quebraba, y mi corazón se encogía con la suya. Doña Elena había sido siempre un faro de piedad en nuestra parroquia, su devoción tan profunda como las raíces de los antiguos sabinos de la sierra. Su fe era un bálsamo en medio de tanta amargura, un recordatorio constante de que, a pesar de todo, Dios seguía presente. Fue entonces, en la víspera de ese domingo, que cambiaría nuestras vidas para siempre, cuando su familia, en un acto de fe desesperada que yo apenas podía comprender en su magnitud, me suplicó. Vinieron a la casa parroquial una comitiva de rostros ojerosos y afligidos, liderados por su hijo mayor, Carlos, un hombre que siempre había sido reservado, pero cuya desesperación ahora era patente en cada arruga de su frente. «Padre Miguel», comenzó Carlos, su voz ronca de tanto llorar. «Mi madre, doña Elena, nos ha pedido que le hagamos un último ruego». Se detuvo, sus ojos suplicantes buscándome, como si en mis manos estuviera la llave a un último consuelo. Ella quiere ir a misa el domingo. Quiere recibir la comunión en la casa de Dios una última vez. Mi corazón dio un vuelco. Doña Elena, la mujer que apenas podía moverse de la cama, que respiraba con dificultad, ¿quería asistir a misa? Era un acto de fe conmovedor. Sí, pero también una complicación logística y, lo confieso, una fuente de gran preocupación para mí. La iglesia estaba acostumbrada a ver a los enfermos recibir la comunión en sus hogares. Era la práctica habitual, discreta y respetuosa. Llevar a una mujer postrada en cama, apenas consciente, al templo, era algo inaudito en Santa Brígida. «Carlos, hijo», respondí con la mayor gentileza posible. «Comprendo el deseo de tu madre y admiro su profunda fe. Pero sabes que podemos llevarle la Sagrada Comunión a casa. Sería mucho más cómodo para ella, y evitaríamos cualquier riesgo para su salud, dada su fragilidad». Intentaba ser práctico, pero mi mente ya estaba corriendo a otras preocupaciones, a la herida aún abierta entre las familias. Fue Rosa quien respondió, sus ojos enrojecidos brillando con una convicción que me desarmó. «No, padre, ella insiste. Dice que quiere estar en su casa, con su pueblo. Dice que es su último deseo, su última voluntad, padre. No es por comodidad, es por el alma. Ella quiere sentir la presencia de Dios en el altar, en el lugar donde ha rezado toda su vida. No es solo la comunión, padre, es el estar ahí, rodeada de la fe, aunque sea por un momento». Los demás asintieron, sus miradas unánimes, como un coro silencioso de súplicas.
Podía ver en sus ojos no solo la desesperación por la inminente pérdida de su matriarca, sino una fe profunda, casi mística, en el poder del sacramento y del lugar sagrado. Para ellos era más que un ritual, era un último acto de entrega total, un ancla en la tormenta del dolor. Acepté, aunque con el corazón encogido por una mezcla de reverencia y aprensión. Mi sí no fue fácil, debo confesar. Sí, la fe de doña Elena era admirable, un testamento a una vida entregada a Dios. Pero el sacerdote en mí, el que tenía la responsabilidad de mantener la paz y la sacralidad del templo, sentía un nudo en el estómago. Temía que su lecho de muerte, improvisado allí, en medio de la iglesia, se convirtiera en un espectáculo. No un espectáculo de fe, sino uno que alimentara el rencor de sus enemigos. Imaginaba las miradas, los susurros, los Montoya, en particular, con don Rafael a la cabeza y Javier, su hijo, con su ira latente. ¿Cómo reaccionarían? ¿Verían en ello una provocación? ¿Un último acto de orgullo de los Rivera? ¿O quizás una muestra de debilidad de un clan rival? La idea de una misa que ya de por sí se celebraba bajo una constante tensión, convertida ahora en un escenario donde la vida se aferraba a un hilo, me producía escalofríos. Visualizaba a doña Elena, tan pálida y frágil como una flor marchita, rodeada por su familia, mientras del otro lado los Montoya observaban con esa mirada de juicio, de orgullo herido. ¿Sería este su último acto de fe? ¿O la chispa que finalmente prendería el fuego que tanto había temido? Mientras me preparaba para el domingo, mi mente no dejaba de dar vueltas. Oraba sin cesar, pidiendo a Dios que me diera la sabiduría para manejar la situación, que protegiera a su rebaño de sí mismo. Me preguntaba si lo que hacía era imprudente, si mi compasión por doña Elena me estaba cegando a los peligros inherentes, pero entonces recordaba los ojos llenos de fe de Rosa, la voz quebrada de Carlos, recordaba la devoción de doña Elena, su vida de oración, su insistencia en recibir a Cristo en su casa antes de encontrarse con Él en la eternidad. ¿Quién era yo para negar ese último deseo, esa última expresión de una fe tan pura y tan valiente? Me consolé pensando que, a veces, la fe más grande nace de la desesperación más profunda. Y quizás, solo quizás, era en momentos así, en la encrucijada entre la vida y la muerte, entre el odio y el anhelo de paz, donde Dios elegía manifestarse de las maneras más inesperadas. No sabía cómo, ni cuándo. Solo podía confiar en que su plan era más grande que nuestras miserias humanas, que su amor era más poderoso que cualquier rencor. No sabía que estaba a punto de presenciar un acontecimiento que no solo borraría las viejas heridas, sino que resplandecería con la verdad más pura y deslumbrante de la presencia divina, una manifestación que dejaría a todos, incluso al más escéptico, sin aliento y con la fe transformada para siempre. Este sentimiento, esta premonición, no era de temor, sino de una expectación reverente, de una esperanza que, a pesar de todo, se negaba a morir en mi corazón de sacerdote. El domingo amaneció con un aire que no era el habitual para un día del Señor en Santa Brígida. No había el murmullo alegre de los niños camino a la catequesis, ni el olor prometedor de las tortillas recién hechas que a menudo flotaba desde las cocinas. En su lugar, una quietud tensa se había asentado sobre el valle, tan densa como la niebla que a veces se aferra a las laderas del monte al amanecer. Las nubes, bajas y pesadas, presagiaban lluvia, pero la atmósfera en el pueblo se sentía más cargada de expectación que de humedad. Había una premonición silenciosa, un presentimiento que se colgaba en el aire como una promesa inminente, un nudo apretado en el pecho de cada alma que se preparaba para asistir a misa. Cuando las campanas de Santa Brígida del Monte comenzaron a repicar, su sonido, normalmente un llamado a la unidad y a la alabanza, parecía ese día un martillo golpeando un yunque de hierro viejo y oxidado. Cada tañido resonaba con una solemnidad inusual, llevando consigo no solo la invitación a la oración, sino también una advertencia inaudible. La iglesia, una modesta construcción de piedra y adobe con un techo de tejas rojas que había sido testigo de generaciones de alegrías y tristezas, se llenó esa mañana como nunca antes. No era la afluencia festiva de una primera comunión o una boda. Era una congregación atraída por una mezcla inescrutable de curiosidad, temor y quizás la más profunda y desesperada de las esperanzas. Al pasar por el atrio, pude sentir el peso de todas esas miradas, los ojos clavados en mí, buscando respuestas, buscando consuelo, buscando una señal. Yo, Padre Miguel, me sentía más como un capitán de barco en medio de una tormenta que como un pastor guiando a su rebaño. Las puertas de madera tallada se abrieron para revelar no un santuario de paz, sino un campo de batalla silencioso, delineado por las miradas y los cuerpos de sus feligreses. La división era visible, palpable, casi ofensiva. De un lado, como una muralla de piedra tallada en la intransigencia, se habían agrupado los Montoya,
Don Rafael, el patriarca, con su rostro surcado por el tiempo y endurecido por un orgullo que parecía más antiguo que las montañas que nos rodeaban, se sentaba en la primera fila. Su espalda estaba tan recta que parecía desafiar la gravedad, sus manos cruzadas firmemente sobre su regazo. A su lado, sus hijos y nietos, réplicas más jóvenes de su misma obstinación, ocupaban las bancas con una rigidez que no invitaba a la comunión. Sus miradas eran esquivas, rápidas, pero siempre dirigidas hacia el otro lado del pasillo central. El pasillo que, esa mañana, no era solo un espacio físico, sino una cima infranqueable de rencor. Sus labios, apretados, parecían sellados contra cualquier palabra de reconciliación. El ambiente alrededor de ellos era gélido, como el aire en la cima de un pico nevado, y del otro lado, en un contraste que desgarraba el alma, se encontraban los Rivera. Su presencia era diferente, marcada por la vulnerabilidad y una devoción que parecía aferrarse a la vida con las últimas fuerzas. Habían traído consigo una pequeña cama de campaña, de esas que se usan para los enfermos o los moribundos. Estaba colocada con reverencia, justo frente al altar, cerca del pasillo, como si desearan estar lo más próximos posible a la presencia de Dios. Allí yacía doña Elena, la matriarca, envuelta en sábanas blancas que parecían acentuar la palidez cenicienta de su piel. Su rostro, antes lleno de la vitalidad que caracteriza a las mujeres de nuestro pueblo, ahora era una máscara de fragilidad. Sus facciones casi transparentes. Los años de lucha contra el cáncer habían borrado el brillo de sus ojos, dejándolos hundidos y rodeados de sombras violetas. Apenas un hilo de su respiración movía las sábanas sobre su pecho. Sus hijos y nietos la rodeaban, no con la altivez de los Montoya, sino con una mezcla de amor desesperado y una fe que se negaba a extinguirse. Sus ojos estaban enrojecidos por noches de vigilia y lágrimas, pero sus manos, entrelazadas, parecían buscar fuerza en la unión. El aire a su alrededor era denso, no de odio, sino de un dolor sordo y de una esperanza que, aunque frágil, era terca. Era el aire de un velorio que aún no se atrevía a hacerlo. El contraste entre ambos lados de la iglesia era tan agudo que casi dolía. No había el usual murmullo de rezos antes de misa, ni el sonido ocasional de un toser discreto. El silencio era total, pesado, cargado de una hostilidad tan palpable que casi se podía tocar, como una tela invisible que cubría a todos, impidiendo que el aire fresco de la gracia entrara. Los ojos de unos y otros se cruzaban furtivamente, no con reconocimiento o cortesía, sino con una animosidad silenciosa, una acumulación de años de agravios y ofensas que parecían petrificados en cada mirada. Me acerqué al altar, mis pasos resonando con una amplificación inusual en el silencio sepulcral. Cada movimiento mío parecía ser observado, analizado, juzgado. Sentí el peso de la estola sobre mis hombros, no como un signo de mi ministerio, sino como una carga, una capa de plomo que me oprimía. La incensación, normalmente un ritual de purificación y ofrenda, se sintió esa mañana como un intento fútil de perfumar un ambiente viciado por el resentimiento. El humo del incienso, en lugar de elevarse con gracia hacia el techo abovedado, parecía luchar por disiparse, atrapado en la pesadez de la atmósfera. Comencé la misa con el saludo habitual. El Señor esté con ustedes, pero mis palabras se sintieron huecas, desprovistas de su significado habitual de paz y bendición. La respuesta de la congregación, y con tu espíritu, fue un murmullo apenas audible, una sombra de la respuesta vibrante que solía llenar el templo. En mi homilía traté de enfocarme en el Evangelio del día, que hablaba, por divina providencia, del perdón. Hablé de la parábola del Hijo Pródigo, de la misericordia del Padre, de la necesidad de tender puentes sobre las grietas del corazón humano. Mi voz, que normalmente encontraba su resonancia en el silencio atento de los feligreses, parecía esa mañana rebotar contra un muro invisible de resentimiento y terquedad. Miré a los rostros de los Montoya, intentando encontrar un atisbo de receptividad, una señal de que mis palabras habían penetrado la coraza de su orgullo. Pero sus expresiones eran inescrutables, sus ojos fijos en un punto distante, como si mis palabras fueran un ruido molesto que no les concernía. Don Rafael, en particular, mantenía una expresión pétrea, sus labios una línea dura. Parecía un farallón inamovible ante las olas de mis ruegos. Luego volví mi mirada hacia los Rivera, buscando consuelo en su aparente piedad. Pero incluso en sus rostros, aunque marcados por el dolor y la preocupación por doña Elena, percibía una tensión, una defensiva que les impedía abrirse por completo. Eran, después de todo, también parte de esta amarga contienda. Sentí una frustración honda, un agotamiento que iba más allá del cansancio físico.
Mis palabras, el Evangelio mismo, parecían desvanecerse en el aire, ineficaces contra el veneno que corría por las venas de aquel pueblo. Era como intentar curar una herida supurante con un bálsamo que se evaporaba antes de tocar la piel. Me preguntaba si mi fe era insuficiente, si mi ministerio era débil, si acaso Dios mismo había abandonado a estas almas a su propia miseria. Pero no, eso no podía ser. La fe me decía que Dios nunca abandona. Quizás era yo quien no sabía cómo ser el instrumento adecuado. A medida que avanzaba la liturgia de la palabra, cada lectura, cada salmo, cada versículo de la Buena Nueva parecía ser saboteado por la tensión latente. Mi mente, que debía estar totalmente concentrada en los textos sagrados, se encontraba dividida, observando, analizando, sintiendo la carga de cada alma presente. No era el sacerdote que celebraba, sino el hombre que, con su corazón, sufría con ellos. Entonces llegó la plegaria eucarística. El corazón de nuestra fe, el momento en que el cielo se une a la tierra, cuando el pan y el vino se transubstancian en el cuerpo y la sangre de Cristo. Normalmente, este es un momento de profunda paz y reverencia, un remanso de gracia en el torbellino del mundo. Pero esa mañana, a pesar de la santidad del momento, mi inquietud solo crecía. Mientras elevaba el cáliz y la patena, mis ojos, casi por instinto, no podían evitar fijarse en un punto en particular. Javier Montoya. El muchacho, el hijo de don Rafael, aquel que había sido el más impulsivo en los enfrentamientos recientes en la plaza, no estaba quieto. No, su mano derecha no dejaba de moverse nerviosamente, una y otra vez hacia el interior de su chaqueta. Un gesto repetitivo, casi un tic, pero cargado de una intención que helaba la sangre. Cada vez que su mano se deslizaba, un escalofrío me recorría la espalda. Mis ojos, que debían estar fijos en el altar, en el misterio que se desarrollaba ante mí, se veían arrastrados una y otra vez hacia él, como por una fuerza magnética. Su mirada, una mezcla indescifrable de furia, desesperación y quizás algo de miedo, estaba clavada no en mí, ni en el altar, sino en la escena de los Rivera, en doña Elena postrada, en sus hijos que la rodeaban con reverencia. Era una mirada que prometía algo oscuro, algo terrible. ¿Qué estaba tramando ese muchacho? ¿Sería capaz de profanar el templo, de romper la paz? ¿De desatar una violencia incontenible precisamente en el momento más sagrado? La idea me aterrorizaba, pero no podía desviar la mirada de Javier, ni de su mano inquieta. Mi corazón latía con fuerza, un tambor sordo en mi pecho, ahogando casi el eco de mis propias oraciones. Sentía el sudor frío perlarse en mi frente, a pesar de la brisa que se colaba por las viejas ventanas. Los santos del retablo, con sus ojos fijos en la eternidad, parecían contemplar con una tristeza inefable la tragedia que se cernía sobre su humilde templo. Me preguntaba si los demás lo notaban, si los Rivera sentían la amenaza, si los Montoya, a pesar de su altivez, intuían el peligro que su propio hijo representaba. Pero nadie parecía moverse. Todos estaban atrapados en una especie de trance colectivo, como si el tiempo se hubiera ralentizado, cada uno esperando el inevitable desenlace de una obra que se había estado escribiendo durante generaciones. Y yo, un sacerdote que había dedicado su vida a traer la paz de Cristo, me sentía impotente. Mis palabras de perdón parecían haber sido en vano, mis oraciones, un susurro ahogado. El cáliz en mis manos se sentía pesado, no por el peso del vino, sino por la carga de todas las almas en esa iglesia. El altar, el lugar del sacrificio, parecía estar a punto de convertirse en un altar de sacrificio de otra índole, de una violencia humana que desfiguraría la santidad del momento. La misa continuaba, inexorable, como un río que fluye hacia el mar, ignorante de la tormenta que se agita en sus orillas. Pero cada gesto mío, cada palabra litúrgica, estaba imbuida de una súplica silenciosa y desesperada. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, sálvanos de nosotros mismos. No era solo una oración por la congregación, sino una oración por mi propia fe. Una oración para que la presencia de Dios se manifestara de alguna manera, de una forma que fuera más fuerte que el odio, más poderosa que la desesperación. El aire estaba tan espeso que me costaba respirar. Los sonidos de la misa, el suave tintineo de la campanilla, el susurro de las vestiduras, todo parecía magnificarse en el silencio tenso. El olor a incienso se mezclaba con el de la cera quemada de las velas y un matiz más sutil, indefinible, el aroma del miedo, de la expectación contenida. La luz que se filtraba por las vidrieras, que solía pintar el interior de la iglesia con colores vibrantes y esperanzadores, ahora parecía tenue, opaca, como si incluso el sol se resistiera a brillar con toda su fuerza sobre tanta desolación humana. Miré a doña Elena, a su rostro pálido, a sus labios resecos que apenas se movían en una oración silenciosa. Su fe era un faro, incluso en su lecho de muerte. ¿Podría su agonía, su deseo de comulgar, ser el catalizador de algo más grande?
¿Podría la fragilidad de una mujer moribunda ser el puente que conectara a estas dos familias, a este pueblo, con la gracia de Dios? Era una esperanza delgada, casi imperceptible, pero una esperanza al fin y al cabo. Y yo, Padre Miguel, me aferraba a ella con todo mi ser, porque en ese momento era lo único que me quedaba. La preparación para la consagración, el momento cúlmine, se sentía como el preludio de una tormenta. Cada paso hacia el pan y el vino, cada palabra que brotaba de mis labios, resonaba con una urgencia que no estaba en el rito, sino en mi alma. Javier Montoya seguía allí, su mano en la chaqueta, su mirada implacable, y yo sabía con una certeza que helaba el alma, que el tiempo se estaba acabando, que estábamos al borde de un abismo. No sabía si la próxima misa sería testigo de la victoria del odio o de un milagro de amor. Solo podía rezar, con la fe de un niño y la desesperación de un hombre, para que Dios interviniera antes de que fuera demasiado tarde. La expectación no era ya reverente, sino angustiosa, cargada de un presentimiento oscuro que parecía eclipsar cualquier vislumbre de esperanza. La expectación en la pequeña iglesia de Santa Brígida del Monte no era ya reverente, sino una angustia que se clavaba en el pecho de cada alma presente, cargada de un presentimiento oscuro y ominoso que parecía eclipsar cualquier vislumbre de esperanza, asfixiando incluso la fe más arraigada. El aire, que solía ser ligero y fresco en las mañanas de domingo, se había vuelto denso, casi tangible, pesado con la acumulación de rencores ancestrales que flotaban como un velo invisible, y la fe frágil de un pueblo al límite, al borde del abismo. Podía sentirlo en la sequedad de mi garganta, en el sabor metálico que se adhería a mi lengua, en la opresión de mis pulmones que luchaban por cada aliento. Yo, Padre Miguel, me encontraba en el epicentro de esta tormenta silenciosa, un remolino de emociones humanas y tensiones divinas. Mis manos temblaban imperceptiblemente, una vibración interna que no lograba ocultar del todo, mientras me preparaba para el momento más sagrado de nuestra liturgia, el corazón mismo de nuestra fe, el milagro de la consagración. Era el momento de mayor intimidad con Dios, y sin embargo el ruido del mundo, de sus pasiones más oscuras, se hacía ensordecedor en mi espíritu. Un sudor frío perlaba mi frente bajo el peso del frontal de mi mitra, y mis ojos, a pesar del velo tenue y dulce del incienso que aún flotaba perezosamente sobre el altar de madera pulida, no dejaban de escudriñar los rostros de mi congregación, buscando alguna señal, alguna rendija de paz que me dijera que todo estaría bien. Pero solo encontraba reflejos de mi propia congoja. De un lado del pasillo central, los Montoya, sentados con la rigidez inquebrantable de estatuas de obsidiana, sus cuerpos tensos, cada músculo parecía petrificado por una dureza que había sido forjada por generaciones de agravios. Sus miradas eran desafiantes, gélidas como la sierra en invierno, y sus mandíbulas apretadas revelaban la contención de una furia que parecía a punto de desbordarse. No había piedad en sus ojos, solo una dureza de roca volcánica, un odio tallado en sus rasgos por la historia. Recé por ellos en silencio, una súplica desesperada para que el hielo de sus corazones se derritiera, pero sus rostros me devolvían una pared impenetrable. Y Javier, el hijo de don Rafael, el más joven de los varones Montoya, era un estudio de la furia contenida, una olla a presión a punto de explotar. Su postura, encorvada pero tensa, irradiaba una energía oscura que llenaba su espacio. Podía ver cómo sus hombros se encogían, cómo su cuello se hundía, como si cargara con el peso de siglos de rencor familiar. Su mano, la misma que había notado inquieta y temblorosa durante toda la misa, ahora apretaba la tela basta de su chaqueta con una fuerza que blanqueaba sus nudillos, dejando al descubierto las venas palpitantes bajo la piel. Su mirada, de un verde oscuro y turbio, estaba fija, no en el altar donde Cristo se hacía presente, sino en el rincón opuesto de la iglesia, al otro lado del pasillo, hacia donde la luz de los vitrales luchaba por abrirse paso. Era una mirada llena de una desesperación antigua, una furia joven pero forjada en el acero del pasado. Mi corazón de pastor se encogía por él, por la senda de dolor que intuía en su alma atormentada. Allí, bajo el crucifijo de madera vieja y carcomida que había presenciado incontables penas y alegrías en este pueblo, un testigo mudo de la historia de Santa Brígida, yacía doña Elena Rivera. La cama improvisada, cubierta con una colcha bordada a mano que había sido usada en los bautizos de sus nietos. Una pieza de historia familiar que ahora la arropaba en su lecho de muerte. Parecía empequeñecerla aún más, como si la vida misma se estuviera encogiendo dentro de ella. Su piel, de un color ceniciento que los cirios del altar apenas podían calentar con su titilante luz dorada, era el testimonio silencioso de una vida que se apagaba, de una llama que danzaba débilmente antes de extinguirse. Cada respiración era un suspiro laborioso, un esfuerzo titánico que apenas movía su pecho frágil. Sus labios, resecos, se movían en una oración inaudible, un último ruego al cielo.
Sus hijos y nietos, los Rivera, la rodeaban con la devoción silenciosa de quienes asisten a un último aliento. Sus rostros eran un espejo del dolor, pero también de una fe que, a pesar de todo, se aferraba a la esperanza. Sus lágrimas no derramadas, contenidas por la dignidad del duelo y la presencia del Santísimo, brillaban en los bordes de sus ojos enrojecidos. Sus susurros de oración, casi imperceptibles, eran un contraste conmovedor con la fría hostilidad que emanaba del otro lado del pasillo, un bálsamo suave en medio de la herida abierta. Era una imagen que desgarraba el alma de cualquier hombre de fe. La vulnerabilidad de la vida ante la implacable sombra de la muerte, y la amenaza de la violencia humana cerniéndose sobre todo. Una espada de Damocles suspendida sobre la iglesia, la inocencia del dolor frente a la crueldad del odio. El silencio que había descendido sobre la iglesia no era el de una piedad profunda o la reverencia ante la presencia inminente de Dios. Era un silencio de expectativa tensa, un aliento colectivo contenido, pesado y opresivo. Como la calma tensa que precede a una explosión inminente. Un trueno silencioso que retumbaba en lo más profundo de mi ser. Podía sentirlo en la piel. Una electricidad fría que erizaba los cabellos de mi nuca, anunciando el peligro. Cada tos suprimida, cada suspiro ahogado, resonaba con la fuerza de un trueno en mis oídos, amplificado por el latido desbocado de mi propio corazón, que golpeaba contra mis costillas con una urgencia febril. Sentía el peso de la estola sobre mis hombros, no como un consuelo o una señal de mi autoridad, sino como una carga abrumadora, el símbolo de una responsabilidad que, en ese instante crítico, sentía que se me escapaba de las manos, volviéndose inútil. ¿De qué servían mis palabras, mis oraciones, si el odio era tan profundo? Mis sermones sobre el perdón, mis súplicas por la reconciliación, todo parecía haberse disuelto en el aire, evaporado sin dejar rastro en este instante crítico. Mis ojos se cerraron por un momento. Un suspiro silencioso y apesadumbrado escapó de mis labios. Una oración sin palabras. Elevé el pan, la hostia blanca y redonda, tan simple en su forma, tan inmensa en su significado. La luz tenue de la mañana que se filtraba por los vitrales de colores, pintando manchas de rojos profundos, azules celestiales y oros vibrantes sobre las bancas y el altar, la envolvía, y por un instante me pareció que irradiaba una pureza inmaculada, capaz de disolver toda la oscuridad del mundo, de sanar todas las heridas, pero la esperanza era tan tenue como esa luz. ¿Sería esta, oh Dios, la última vez que tus hijos se reunieran aquí en paz? La última vez que tu cuerpo sería elevado en un santuario que no fuera profanado por la sangre de tus propios hijos? Me pregunté en el santuario de mi alma, un grito silencioso que solo Dios podía escuchar. Mis manos, ungidas para el servicio de Dios, temblaban ligeramente mientras sostenían el cuerpo de Cristo, la Sagrada Eucaristía, el alimento de nuestra vida, el pacto de amor y redención que nos ofrecía la salvación. Qué contraste tan abrumador con el veneno del odio que corría por las venas de esta comunidad. Un veneno que amenazaba con devorar todo a su paso. Con voz que intentaba proyectar una calma que no sentía, pero que se quebraba ligeramente en los bordes, como la porcelana fina bajo presión, pronuncié las palabras que habían resonado a través de los siglos, las palabras que Cristo mismo nos confió, las que daban vida a la Eucaristía. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Cada sílaba era un esfuerzo, una lucha por mantener la santidad del momento frente a la inminente profanación. En ese preciso instante, mientras el eco de mis propias palabras resonaba en el pequeño templo, y la hostia aún se elevaba entre mis dedos, sucedió. Un sonido seco, metálico y distintivo, rompió el tenso silencio como un rayo en un cielo sin nubes, un corte abrupto que desgarró la atmósfera. Clic. No fue un suspiro, ni un murmullo, ni el crujido de un banco. Fue el inconfundible sonido del acero, frío y preciso, resonando en cada rincón de la iglesia. El clic de una pistola amartillándose. Mis oídos lo identificaron al instante. Un sonido que había escuchado en las calles de la capital, pero nunca, jamás, en la casa de Dios. Mis ojos se abrieron de golpe, desorbitados, como si hubieran sido forzados a ello por una mano invisible y violenta. Mi mirada, aún fija en la hostia, se desvió instintivamente, arrastrada por la pura fuerza del terror. Y allí estaba, Javier Montoya. Se había puesto de pie con una agilidad sorprendente, casi inhumana, como si una fuerza interna, oscura y poderosa, lo hubiera impulsado. La sombra de su figura, alta y lúgubre, se proyectaba larga y ominosa sobre el suelo de baldosas gastadas, cortando la tenue luz que venía de los vitrales como una cuchilla afilada. El tiempo pareció ralentizarse hasta detenerse. El universo entero contuvo el aliento. Vi cómo su mano salía de su chaqueta, ya no aferrándose a la tela, sino empuñando algo oscuro y brillante.
La luz pálida de la mañana se reflejó un instante en la superficie fría del metal. Una pequeña pistola. Mis ojos se abrieron aún más, sintiendo un escalofrío helado que me recorría la espalda, desde la nuca hasta los talones. La hostia, aún en el aire, inmóvil entre mis dedos, parecía ahora el testigo mudo e impotente de un sacrilegio inminente, de un pacto de sangre a punto de ser roto, no en la cruz de la redención, sino en este lugar sagrado, por la mano de uno de sus hijos, la pistola. Pequeña, pero con la promesa de una violencia devastadora, capaz de desgarrar vidas y almas. La imagen se grabó en mi retina con una claridad brutal, la fría maquinaria de la muerte contrastando de forma aberrante con la blancura inmaculada del pan de vida que yo sostenía. Mi corazón, que ya latía a un ritmo desbocado, se detuvo por un instante, y luego retomó su pulso con una furia incontrolable, un martilleo doloroso que me aturdía. Y entonces, para el horror más profundo de todos, Javier no apuntó hacia los Rivera, no hacia la frágil figura de doña Elena. La mirilla de la pistola, pequeña y oscura como un ojo sin alma, se alineó directamente con el pecho de su propio padre, don Rafael Montoya, que seguía sentado petrificado en el banco, su rostro una máscara de incredulidad y terror absoluto. Sus ojos, antes desafiantes, ahora estaban fijos en el cañón de la pistola, llenos de un miedo primario, de una traición que le helaba la sangre. Era la imagen del parricidio, del fratricidio espiritual de una comunidad, a punto de volverse realidad. ¡Se acabó! La voz de Javier irrumpió en el silencio con una violencia desgarradora, áspera y rota. No un grito, sino un lamento, cargada con el peso de la angustia de años de resentimiento acumulado. No era la voz de un asesino frío y calculador, sino la de un alma herida y desesperada, empujada al límite de su resistencia. Este odio nos ha destruido a todos. Sus palabras resonaron por la nave de la iglesia, no como un grito de guerra, sino como un eco de desolación. Una confesión pública de la devastación que el rencor había sembrado en sus vidas, en sus almas, en la esencia misma del pueblo. El pandemonium estalló. Un grito colectivo de horror se elevó desde los bancos, ahogando mis oraciones inconclusas y las palabras de la consagración que se habían congelado en mi garganta, dejándome mudo, impotente. Los feligreses, que hasta ese momento habían permanecido inmóviles, como atrapados en un hechizo de terror, reaccionaron con un pánico primario. Mujeres gritaban, sus voces agudas de desesperación. Algunos hombres intentaban levantarse para intervenir o huir, otros se agachaban instintivamente buscando refugio bajo las bancas, en un acto reflejo de autoconservación. Los niños, que antes se habían aburrido durante la homilía, ahora lloraban desconsoladamente, sus pequeños cuerpos sacudidos por un miedo que seguramente no comprendían del todo, pero que sentían con una pureza desgarradora que me partía el alma. Las bancas crujieron ruidosamente bajo el movimiento desordenado de los cuerpos. Los pasos resonaron caóticos y desordenados en el suelo de madera, y el aire se llenó de repente con el hedor acre del pánico, una mezcla de sudor frío y terror. Yo, el sacerdote, el guardián de este rebaño, me quedé helado, mi cuerpo paralizado. Mis manos estaban congeladas en la postura de la consagración, con la hostia aún elevada, un ofrecimiento que en ese momento parecía inútil ante la marea creciente de la violencia humana. La copa del cáliz, llena con el vino que pronto se transformaría en la sangre de Cristo, permanecía intocada sobre el altar, su contenido reflejando el caos de las luces parpadeantes de los cirios y los rostros aterrorizados de mi congregación, distorsionados en su superficie plateada. Era una escena de un sacrilegio indescriptible, el momento más sagrado de la misa profanado por la amenaza de la muerte, por la ruptura más íntima del vínculo humano, el que une a un padre con su hijo. La casa de Dios, el santuario de la paz, se había convertido en un campo de batalla, un escenario de tragedia griega. El grito de Javier, su voz rasgada por la desesperación, seguía resonando en mi mente, perforando mis pensamientos. Este odio nos ha destruido a todos. En sus ojos vi no solo la ira, esa furia que había crecido con él, sino también un dolor profundo, una agonía que había sido transmitida de generación en generación, ahora a punto de estallar en una violencia fratricida que acabaría con todo. No era solo un hijo apuntando a su padre, era el reflejo de una comunidad entera devorada por un veneno que había corroído sus cimientos, secado sus raíces, dejado su tierra estéril. La fe de este pueblo, la misma fe que yo había tratado de nutrir y proteger con tanto ahínco durante años, parecía colapsar bajo el peso de siglos de amargura. Era como ver una catedral milenaria desmoronarse piedra a piedra. Los gritos de los feligreses se mezclaban con las súplicas. Algunos pedían a gritos a Javier que se detuviera, que por favor se detuviera, suplicándole con desesperación. Otros gritaban el nombre de Dios, buscando una intervención divina que parecía tan lejana, tan elusiva en este momento de desesperación.
como un eco perdido en el desierto. El caos y la desesperación se habían apoderado del santuario, transformando un lugar de consuelo, de encuentro con lo sagrado, en un espacio de terror puro, de miedo visceral. Sentí la impotencia más absoluta, un frío glacial que me caló hasta los huesos, que me dejó sin aliento, sin voz. ¿Había fracasado? ¿Había fallado en mi deber de unir a este pueblo? La imagen de la hostia en mi mano, de Cristo que se entrega por amor, que se vacía por nosotros, se enfrentaba a la imagen de un hijo a punto de destruir a su propio padre por odio, por un rencor que ya no le pertenecía, pero que lo devoraba. Era el sacrificio y el sacrilegio, entrelazados en un instante aterrador, prometiendo una catástrofe que parecía inevitable e irreversible. No había escape, no había solución humana que pudiera detener lo que venía. Solo quedaba el horror, crudo y desmedido, en la misma antesala del milagro. El horror, crudo y desmedido, que había engullido el santuario, era la antesala de una catástrofe que mi mente humana no podía detener. El grito ahogado de pánico se había multiplicado, rebotando en los muros sagrados de nuestra pequeña iglesia de Santa Brígida del Monte. Veía a madres abrazando a sus hijos, sus rostros surcados por el terror, mientras la sombra de la muerte danzaba en el aire denso y sofocante. Javier Montoya, con el arma temblorosa en su mano, seguía apuntando a su padre, don Rafael, quien, petrificado, lo miraba con una mezcla de reproche y desolación que me rompió el alma. Se acabó. La voz del muchacho era un lamento rasgado, el eco de generaciones de dolor concentrado en un solo instante de furia contenida. El clic metálico de la pistola, que aún resonaba en mis oídos, era la sentencia de un final anunciado, un cisma definitivo, no solo para los Montoya, sino para todo el pueblo que observaba, mudo de horror. Mi corazón, en ese instante, latía con una violencia desmedida contra mis costillas, un tambor de angustia que amenazaba con estallar. La hostia consagrada, el cuerpo de Cristo mismo, que aún sostenía con manos temblorosas, parecía un consuelo tan frágil ante la furia del hombre. ¿Dónde estaba Dios en ese caos? ¿Cómo podía la paz de su presencia coexistir con la amenaza de semejante violencia? Sentí mis rodillas flaquear. Mi mente se nubló con un dolor punzante, la sensación abrumadora de haber fallado, de no haber sido capaz de sembrar la semilla del perdón en esos corazones endurecidos. Mis sermones, mis oraciones, mis esfuerzos por tender puentes de reconciliación entre los Rivera y los Montoya, todo parecía haberse desvanecido en el humo de una herida ancestral que se negaba a sanar. Miré al crucifijo sobre el altar, con los ojos llenos de lágrimas, suplicando en un silencio desgarrador: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que el odio devore a tus hijos en tu propia casa? Pero en medio del estruendo del miedo, en el ojo de esa tormenta de desesperación, había un pequeño remanso de fe inquebrantable. Un acto de amor que, ajeno al drama que se desarrollaba, seguía su curso. Los hijos de doña Elena Rivera, con una devoción conmovedora, se habían arrodillado junto a su cama improvisada, sus rostros concentrados en el sagrado rito. Las voces de terror a su alrededor no parecían tocarlos. Sus ojos solo veían a su madre, cuya piel pálida apenas distinguía entre las sábanas blancas, y a mí, el sacerdote que debía llevarle a Cristo en su hora final. Su fe, tan sencilla y pura, era un faro en la oscuridad, una brizna de esperanza en el campo de batalla que se había convertido mi iglesia. Era el último deseo de doña Elena, un ruego que no podía ser negado, incluso si la muerte o la desgracia esperaban a la vuelta de la esquina. Con un esfuerzo sobrehumano, una fuerza que no creí poseer, arrastré mis pies hacia ellos. Cada paso era una batalla contra la parálisis del miedo, contra la sensación de que mi misión era inútil, que mis palabras se ahogarían en el lamento inminente, el murmullo de las súplicas de los hijos de doña Elena, pidiéndole fuerzas a su madre para recibir la comunión. Se abría paso entre el caos. Yo elevé la hostia una vez más, mi voz un susurro apenas audible, mientras me inclinaba sobre la frágil figura de doña Elena. Sus ojos, antes velados por la enfermedad, se abrieron ligeramente, revelando un destello de reconocimiento, una chispa de esperanza que me hizo dudar de la tragedia que se cernía. Con la reverencia que exige el cuerpo de Cristo, deposité la sagrada hostia en sus labios entreabiertos, un acto de fe y abandono en el corazón del desorden más absoluto. Y fue entonces cuando ocurrió. No fue un trueno que rajó el cielo, ni una voz que descendió de lo alto. Fue algo mucho más sutil y a la vez innegable. Justo en el instante en que la hostia tocó los labios de doña Elena, una luz suave y dorada comenzó a emanar de ella. Al principio pensé que era un reflejo, una ilusión óptica provocada por la tensión y el cansancio. Pero no, la luz no era externa, nacía de ella.
un resplandor cálido y sereno que se extendía como una onda invisible, bañando primero su lecho, luego a sus hijos arrodillados, y después, con una delicadeza etérea, invadiendo el espacio que antes había sido ocupado por el miedo y la rabia. No era un destello cegador que hiriera los ojos, sino más bien como el primer rayo de sol que se filtra por las nubes al amanecer, tiñendo el mundo con una promesa de paz. La luz era viva, palpitante, y en su interior parecía haber una calidez que no solo tocaba la piel, sino que se filtraba hasta el alma. Pude sentirla en mis propias mejillas, un calor reconfortante que contrastaba brutalmente con el frío glacial que había sentido momentos antes. Un tenue y dulce aroma a incienso, a flores de jazmín, que no existían en el santuario, llenó mis fosas nasales, purificando el aire viciado por la hostilidad. El efecto de esa luz fue instantáneo y absoluto. El grito de Javier Montoya, que había estado a punto de estallar de su garganta, se ahogó. Su boca quedó abierta. Su rostro contorsionado por la ira se transformó en una máscara de incredulidad y asombro. Su brazo, que un instante antes había sido una extensión de su furia, se detuvo a mitad de camino, la pistola en su mano pareciendo de repente un juguete inútil, un objeto sin peso ni propósito. Los feligreses, que segundos antes se habían retorcido de terror o gritado, se quedaron inmóviles. Sus ojos, antes desorbitados por el miedo, ahora estaban fijos en la figura de doña Elena, envuelta en ese halo dorado que lo explicaba todo, y a la vez no explicaba nada. El silencio que siguió no era el silencio tenso de la espera, sino uno de reverencia profunda, de asombro mudo ante lo inexplicable. Era un silencio que no se imponía, sino que nacía del interior de cada corazón. Un reconocimiento tácito de que estábamos presenciando algo de una magnitud que superaba nuestra comprensión humana. El tiempo pareció detenerse, suspendido en una burbuja de eternidad, donde la violencia se desvanecía ante la inmensidad de lo divino. Yo mismo, el humilde sacerdote, me sentí transfigurado por esa luz. La hostia que aún sostenía con la patena en mi mano parecía brillar con una intensidad redoblada, un eco de la gloria que emanaba de doña Elena. Mi cuerpo ya no temblaba. El miedo se había disipado, reemplazado por una paz tan profunda que me inundaba por completo. Las lágrimas que antes eran de desesperación, ahora eran de pura gratitud y asombro. Miré a doña Elena, y en medio de esa luz, su rostro, que segundos antes había sido una sombra de la muerte, parecía irradiar una serenidad inmaculada, una belleza etérea que trascendía su condición mortal. Toda la atención de la iglesia, de cada alma presente, se centró en ella. La mujer moribunda, la causa de la última comunión en la vida de muchos, se había convertido en el centro de una manifestación de Dios que desafiaba toda lógica. Era una luz inexplicable y santa, un velo que se levantaba para revelar una verdad más allá de la vista. Y yo, su sacerdote, fui testigo de cómo, en el momento más oscuro de nuestro pueblo, la gracia de Dios decidía hacerse presente, no con estruendo, sino con la luz más tierna y amorosa, deteniendo el mundo para mostrarnos que, incluso cuando la humanidad se consume en el odio, la misericordia divina siempre encuentra el camino para brillar. Lo que vino después rebasó toda expectativa, toda creencia, pero la luz, esa luz dorada y cálida, fue el primer aliento de un milagro que cambiaría para siempre el destino de Santa Brígida del Monte. La luz, aquella presencia dorada y reconfortante que había envuelto a doña Elena, no se disipó de golpe, sino que se retiró con la misma delicadeza con la que había llegado. Fue como el rocío de la mañana que se eleva suavemente con los primeros rayos del sol, dejando tras de sí no la oscuridad, sino una claridad inmaculada, un aire purificado, cargado de una expectativa tan densa que se podía saborear. Mis ojos, y los de cada alma en la iglesia, permanecieron fijos en ella, la mujer que apenas unos segundos antes había sido la encarnación de la fragilidad mortal, ahora bañada en el post-resplandor de lo divino. Entonces, ocurrió. Primero fue un parpadeo lento de sus párpados, como si despertara de un sueño profundo, y luego una leve contracción en la comisura de sus labios, la promesa de una sonrisa. El color ceniciento de su piel, que hasta ese instante me había recordado al papel de cebolla, viejo y translúcido, comenzó a transformarse. Era una metamorfosis sutil al principio, casi imperceptible, pero luego se aceleró, como el lienzo de un pintor que, de pronto, es bañado por colores frescos y vibrantes. Un rubor rosado, tenue pero inconfundible, tiñó sus mejillas y la palidez mortecina de sus labios dio paso a un tono saludable, vibrante. Sus ojos se abrieron por completo, no con la mirada vidriosa y distante de quien se despide, sino con una lucidez asombrosa, una chispa de vida que no había visto en ellos desde hacía meses. Un jadeo colectivo se escuchó en la iglesia, un murmullo ahogado de incredulidad. Mi propio aliento se detuvo en mi garganta, un nudo de asombro y adoración.
La sagrada forma, apenas unos segundos antes en los labios de doña Elena, era ahora la clave de un misterio que se desplegaba ante mis ojos. Y entonces sucedió el sonido. No el clic metálico de una pistola, ni los gritos de pánico, sino el sonido más puro y fundamental de la vida. Una respiración. Doña Elena respiró hondo. Un suspiro largo y profundo que se expandió por sus pulmones con una fuerza y una claridad que no había poseído en años. Fue un aliento de aire puro, de vida renovada, que resonó en el silencio atónito. Un eco de la creación misma, y en su rostro la sombra de la enfermedad se había desvanecido por completo, reemplazada por una expresión de paz y asombro sereno. Con una gracia que desafiaba toda la lógica médica, doña Elena Rivera, la mujer que los especialistas de la capital habían desahuciado, se incorporó. Sus movimientos eran lentos al principio, como si probara los límites de su nuevo ser, pero luego, con una determinación que llenaba el templo, se sentó erguida en la pequeña cama improvisada. Los que estaban más cerca de ella retrocedieron ligeramente, no por miedo, sino por el sobrecogedor temor reverencial ante lo que estaban presenciando. Ella miró a su alrededor, sus ojos claros y brillantes deteniéndose en cada rostro familiar, en cada rincón de la iglesia que había sido su consuelo y su refugio. Una sonrisa genuina, la primera que muchos de nosotros habíamos visto en años, iluminó su rostro. Y luego, con una voz que no era el murmullo moribundo que habíamos escuchado durante semanas, sino un tono claro, firme, empapado de una gratitud tan pura que parecía limpiar el aire mismo, pronunció las palabras que perforaron el corazón de todos y se grabaron en mi memoria para siempre. Gracias, Dios mío, estoy curada. El silencio en la iglesia, si es que era posible, se hizo aún más profundo, un abismo de asombro que se rompió momentos después por sollozos. No eran sollozos de dolor, sino de incredulidad, de asombro, de una alegría tan profunda que solo podía expresarse a través de las lágrimas. Lágrimas que corrían por los rostros de los Rivera, de los Montoya y de cada feligrés que había llegado ese día, cargado de sus propias penas y resentimientos. Y entonces doña Elena se levantó, no con esfuerzo, ni con la debilidad de quien acaba de vencer una larga enfermedad. Se levantó con una dignidad y una fuerza que parecían desafiar las leyes de la física, completamente restaurada, cada célula de su cuerpo vibrando con una vida nueva. Sus pies tocaron el suelo con una firmeza que no había tenido en años, y se puso de pie, alta y erguida, la viva imagen de la salud y la vitalidad. Las arrugas del dolor se habían suavizado, y aunque los años estaban presentes en su rostro, ahora irradiaban una sabiduría serena, no la marca del sufrimiento. En ese momento mis ojos se desviaron de doña Elena, arrastrados por un movimiento en el otro extremo de la iglesia. Javier Montoya, el joven con el arma en la mano, se tambaleaba. Su boca estaba abierta en una O, muda de asombro, sus ojos fijos en la mujer que acababa de levantarse de su lecho de muerte. Su mano, que había sostenido la pistola con tanta rabia, se aflojó. El arma se le resbaló de los dedos. El ruido seco del metal contra el mármol fue el único sonido que logró romper la santidad del momento. Un clank, que en cualquier otro momento habría sido ensordecedor y aterrador, se sintió como una exhalación final de la violencia, un eco moribundo de lo que pudo haber sido. La pequeña pistola quedó en el suelo, un objeto inerte e insignificante, despojado de todo su poder maligno. Pero el milagro no se había completado con la sanación del cuerpo de doña Elena. La gracia de Dios, en su infinita sabiduría, había apuntado más allá, a las almas heridas y al corazón de un pueblo envenenado. Don Rafael Montoya, el hombre de hierro, el patriarca inquebrantable que había encarnado el orgullo de su linaje por décadas, permanecía de pie, su rostro surcado por lágrimas que él nunca habría permitido que nadie viera. Pero estas lágrimas no eran de rabia, ni de la frustración que lo había consumido. Eran lágrimas de una contrición profunda, un torrente de arrepentimiento que lavaba años de amargura. Y entonces, se movió. No corrió hacia su hijo, Javier, quien ahora estaba de rodillas, temblando, con el rostro oculto entre sus manos. Don Rafael, con una lentitud deliberada, cruzó el pasillo central, el mismo pasillo que durante generaciones había simbolizado el abismo insalvable entre los Rivera y los Montoya. Con cada paso era como si una capa de orgullo y resentimiento se desprendiera de su ser. Sus pasos resonaron en el silencio reverente. Llegó frente a doña Elena, quien lo miraba con ojos llenos de una compasión infinita. Don Rafael, el hombre que no se había arrodillado ante nada ni nadie, se dejó caer de rodillas a sus pies, un acto de humildad que cortó el aliento. Sus hombros se sacudieron con sollozos incontrolables. «Perdóname, doña Elena», logró balbucear, su voz rota por la emoción, apenas un susurro. «Perdónanos a todos. Este odio nos ha consumido. Perdóname por el dolor, por los años perdidos». Doña Elena, la mujer recién resucitada por la gracia divina, se inclinó y con sus manos curadas y fuertes,
Tomó las manos temblorosas de don Rafael, el hombre que había sido su adversario por toda una vida. «Dios ya nos ha perdonado a todos, don Rafael», dijo ella, su voz suave como una caricia. «Lo que necesitamos ahora es perdonarnos a nosotros mismos, y unos a otros». Y fue en ese instante, no con fuego y trueno, sino con la quietud de dos manos unidas y el eco de palabras de perdón, que el feudo se disolvió. No por la fuerza de un sermón, ni por la imposición de la ley de los hombres, sino por la gracia innegable de Dios, manifestada en el cuerpo sanado de una mujer y en el corazón ablandado de un hombre. Las dos familias, antes divididas por el odio, comenzaron a moverse, no con miedo, sino con una necesidad urgente de reconciliación, uniéndose en abrazos de lágrimas y promesas frente al altar, el lugar donde el sacrificio de Cristo había abierto el camino para el más grande de los milagros, el de la redención del alma humana. Nunca olvidaré lo que presencié ese día. Las dos familias, antaño separadas por un abismo de rencor, ahora se fundían en abrazos, sus lágrimas regando el suelo sagrado frente al altar. Los Rivera y los Montoya, con sus rostros surcados por el asombro y el alivio, eran el testimonio vivo de que el perdón, cuando es verdadero, puede sanar las heridas más profundas. El pueblo entero, que momentos antes había estado congelado por el miedo, ahora vibraba con una mezcla de sollozos de incredulidad y un murmullo reverente de alabanza. Allí, en el suelo de mosaico, yacía la pequeña pistola de Javier, inerte y olvidada, un símbolo mudo de un pasado de dolor y hostilidad que, de repente, parecía tan lejano como si la misericordia de Dios lo hubiera borrado de un plumazo. Comprendí entonces, con una claridad que me caló hasta los huesos, que los milagros no son para romper las leyes de la naturaleza que Dios mismo estableció, sino para recordarnos con una ternura incomprensible quién las escribió. Son un susurro divino que nos saca de nuestra ceguera para ver la grandeza de su amor. Dios no solo sanó el cuerpo de doña Elena, devolviéndole la vida cuando la ciencia ya la había desahuciado. Él sanó el alma de toda una comunidad. Restauró lo que el odio había quebrado, unió lo que el rencor había dividido. Y a mí, su humilde siervo, me concedió el inmenso privilegio de ser testigo de un misterio tan sublime para poder contar esta historia con la certeza inquebrantable que solo da la experiencia. Porque ahora sé, con cada fibra de mi ser, que incluso en nuestra hora más oscura, cuando la desesperación parece ahogarnos, la gracia de Dios siempre encontrará la manera de hacerse presente, de una forma tan clara, tan tangible y tan innegable como el milagro que vi con mis propios ojos. Y esa esperanza, mis queridos hermanos, es la verdadera luz que nos guía en este peregrinar.